5 recibe uno de los desarrollos más interesantes de toda la serie, así que hoy vamos a analizar a Styles Stilinski. Aclaro, solo mencionaré cosas importantes de la temporada y finalizaré desde que comienza su arco hasta que termina. Vemos que Styles está diciéndole a Scott sobre departamentos de donde podrían quedarse y menciona a qué universidad podrían entrar. Además menciona el hecho de que tiene que llevar el jeep y menciona algo importante: nadie se queda atrás. De alguna forma esa visión es para mantener el grupo unido y que no se separen, típico de la secundaria. Estar por terminarla y crees que podrás estar con tus amigos, pero normalmente nunca es así. Esta necesidad de que nadie esté solo es bastante interesante y empiezan a hablar sobre el colegio y lo que han pasado. Scott menciona que Deaton le dijo algo sobre el regreso a la media. Este concepto de hecho es mencionado en el fandom. Indica que tras experimentar situaciones extremadamente buenas o malas, las cosas siempre tienden a equilibrarse y volver a un estado neutral. Un equilibrio que es como están ahora. Nadie ha intentado hacerle algo en estos 6 meses. Ahora están en el centro y en algún punto las cosas se inclinarán para un lado bueno o malo. Esta escena es infravaloradísima. Justifica el hecho de que los personajes siempre tendrán un conflicto a resolver, no importa el tiempo que pase. Styles además está intentando que nadie quede atrás porque es lo único que le da estabilidad: sus amigos y familia. Siempre sentí que el jeep de Styles es una metáfora del propio Styles, como si fuera parte de él. Cuando el jeep no funciona, está en un punto de quiebre y cuando logra repararlo, es él mismo el que se está recuperando o ya se recuperó. De alguna forma sería que siempre se vuelve a levantar. Mientras estaban arreglando el auto, Liam les advierte sobre algo que no le hacen caso y termina cayendo un rayo muy cerca. Además, tiene una conversación con Malia que hablan sobre esto de no querer perder a sus amigos. Obsesivamente como siempre, Styles trata de prevenir las cosas. Hablando con su papá, sabe perfectamente que no se habla más con sus compañeros de secundaria. Él tampoco quiere que suceda, quiere dejar que pase. Para que tengan un poco de contexto, debo hablarles sobre las quimeras. Seres no sobrenaturales modificados reemplazando una parte de su cuerpo, y cuando Scott enfrenta a uno de ellos y lo vence, la quimera escapa. Aparece un sujeto llamado Theo, que conocía a Scott y a Styles alrededor de cuarto grado. Quiere formar parte de su manada, que por cierto desconfíen absolutamente de él, que manipuló y extorsiona a 2 personas para que finjan ser sus padres y provocó la muerte de su hermana en un lago. Styles desconfía bastante, menciona que ese no es tío de cuarto grado, además tiene multas por exceso de velocidad, lo que significa que estaba escapando de algo. Alguien le dice que él también tiene multas y que no debería preocuparse. Scott y Styles interrogan a Tío. Él cuenta que estaba haciendo skate y fue mordido por un alfa. Lo buscó, pero le dijeron los gemelos que su alfa estaba muerto. Él manipula a Scott con una historia del asma para que le afecte emocionalmente y se deja bastante claro que funciona. Styles dice que tiene algo de razón. Tío tiene algo malo, y no es la primera vez que acierta. Les muestra a los chicos que la firma de la multa que le hicieron los padres de Tío no coincide con firmas anteriores. Styles se frustra ya que lo cuestionan al respecto. Me molesta bastante que siempre piensen que nunca pasa nada, pero como dijo Mason, no son coincidencias. Styles estaba siendo claro con lo que decía y ellos lo trataban de paranoico. Por suerte, Liam se sube al jeep con él. Estaba ahí para acompañarlo. Llega la noche y el dúo siguen a Tío hasta el bosque. Bastante gracioso este diálogo. Esto también remarca lo obsesivo que estaba Styles. Aquí hablan sobre decirle la verdad a Mason, ya que Tío no le dice la verdad y además no podía ir al gimnasio a acompañarlo. Styles le dice que siempre es mejor cuando lo saben. Bastante irónica la charla sobre decir la verdad. Tal vez debería haber seguido ese mismo consejo. Observan que Tío estaba triste. Parece que por su hermana. En la serie lo mencionan como afligido, que está bajo una preocupación o angustia constante. Tío los atrapa y Styles le muestra las firmas. A raíz de esto, Tío amenaza a sus padres falsos. Bastante psicópata. Styles y Liam están intentando poner en marcha el jeep cuando Scott aparece. Mientras Styles trata de arreglar el motor, Scott comienza a cuestionar su forma de ver la situación y le recuerda que muchas de las personas en las que hoy confían, como Derek o incluso el propio Liam, alguna vez fueron motivo de desconfianza. Entonces llega una de las frases más importantes de la temporada. Scott le pregunta por qué no confía en nadie. Styles responde: ¿por qué tú confías en todo el mundo? Y golpea el jeep con frustración. Scott, casi de forma simbólica, sana la herida de su mano. La escena funciona porque enfrenta 2 formas completamente distintas de entender el mundo. Scott sigue creyendo en las personas a pesar de todo lo que ha vivido. Ha sido traicionado, engañado y manipulado en numerosas ocasiones, pero aún así decide seguir confiando. Para él, dar una oportunidad es una muestra de fortaleza. Styles, por el contrario, se ha acostumbrado a prepararse para lo peor. La desconfianza no nace de la maldad, sino de la experiencia. Ha visto demasiadas cosas salir mal como para ignorar las señales de peligro. Por eso ese golpe al jeep parece más que un simple momento de enojo, es frustración.
Es la reacción de alguien que no entiende cómo Scott puede seguir depositando su fe en los demás. Después de todo lo que han pasado juntos, que ambos personajes defienden posturas opuestas, la serie nunca presenta a uno como completamente correcto y al otro como completamente equivocado. Scott necesita su esperanza para liderar. En la quinta temporada, estas dos formas de ver el mundo finalmente empiezan a chocar entre sí. Más tarde vemos a Stiles en su casa. Escribe el nombre de Theo en la pizarra. Su padre le dice que espera que haga algo malo para declararlo culpable. Y esa acusación requiere pruebas. Las pruebas superan el instinto. Antes de que se retire, Stiles cambia de tema. Le dice que ya no lleva su anillo de bodas. Esta escena se construyó antes porque en la estación Stiles le dijo que lo sentía raro. Siento que esta parte funciona bastante bien. Stiles no suelta y su padre parece que está aprendiendo a hacerlo. Mientras que Stiles parece aferrado a una idea, a una desconfianza que no lo deja vivir, Theo funciona como esa ancla que le confirma que debe seguir desconfiando, pero no puede luchar y vivir con eso todo el tiempo, lo que le termina jugando en contra a pesar de tener la razón, no pudiendo disfrutar el momento o la poca tranquilidad que hay en su pueblo. Por eso parece como si los otros avanzaron y Stiles parece no poder hacerlo porque tiene el miedo de que alguien salga herido. Mientras la trama avanza, conocemos a Donovan, un joven con antecedentes que enfrenta varios cargos. Al mismo tiempo, vemos al sheriff preparándose para una cita. Scott y Stiles intentan ayudarlo. Scott lo halaga y el sheriff responde: «Gracias, hijo, que debí tener», utilizando el sarcasmo de forma evidente. Es una escena muy corta, pero creo que dice más de lo que parece. Aunque el comentario es claramente una broma, Stiles parece verse afectado por él. No de forma exagerada, pero sí lo suficiente como para notar cierta incomodidad. Creo que la escena refleja algo interesante. El sarcasmo suele funcionar cuando ambas personas están en una sintonía emocional similar. Este comentario pasaría de forma normal, pero esta vez al estar cargando con tantas cosas, Stiles sí le termina afectando. Paralelamente, Donovan discute con su abogado y amenaza de muerte al sheriff. Donovan describe cómo lo haría, y Stiles defiende a su padre, y terminan llevándose a Donovan. El abogado y Donovan discuten en el auto. Este es detenido por una quimera llamada Tracy, con las habilidades de un cánima, que es hija del abogado, donde ataca a varios, y Donovan escapa de la escena. Cae al suelo en un pasillo y los doctores lo atrapan, clavándole un destornillador en la cabeza. Seguimos con Stiles y Scott. Mientras intentan arrancar el auto, Stiles sigue nervioso y frustrado. Brayden le dice que hay noticias de la loba del desierto, mamá de Malia. Y no se menciona qué, pero por la reacción de Stiles parece como si hubiera matado a otra persona. Y probablemente Stiles sería una de ellas. Y esto no depende de él. O sea que no puede controlar lo que ella haga. Al ser imprescindible, esta vez no puede controlarlo y a pesar de eso sigue investigando. Stiles y Scott llegan a la escena del crimen, viendo a los policías. El sheriff describe lo que sucedió, pensando que Donovan es sobrenatural. Por cierto, Theo observa desde arriba. Scott trata de rastrearlo con su olor y lo consigue. Llama al sheriff y le menciona que no para de decir el nombre de Tracy. Al día siguiente, el grupo habla sobre cómo atraparla. El sheriff interroga a Donovan y él solo le dice que necesita un abogado. Harris le notifica al sheriff que Tracy mató a su psiquiatra. Stiles en el colegio le advierte a Malia sobre la loba del desierto. Liam le dice a Scott que Tracy está en el colegio. De ahí ella se desmaya y empieza a expulsar mercurio de su boca. Se la llevan al veterinario y él dice algo sobre un injerto en su piel. Aquí les aviso que ese es el patrón en todas las quimeras. Ponen ceniza de cerval para que no se escape y su espalda comienza a moverse por dentro. En ese momento la madre de Scott les dice que el abogado fue paralizado. Aquí ya confirmamos que es un cánima. Le sale una cola y paraliza a todos los presentes. También descubren que al no ser un ser sobrenatural puede cruzar el cerval. Ella aparece en la estación y paraliza a algunos oficiales. Madre de Lydia era la cita del sheriff y al ser psicóloga hablaba con Tracy. Lydia sale lastimada, aunque se recupera. Ira le corta la cola a Tracy y ella escapa. Theo ayuda a los chicos, dándole más razones para confiar de él. Alia pelea con el cánima y le hace entender que está en un sueño, por eso atacaba a la gente. Luego los doctores del miedo matan a Tracy. Scott y Stiles logran llegar y Malia les explica lo sucedido. Luego Stiles trata de unir puntos en la pizarra. Ella se acerca y borra lo que Stiles escribió, dándole a entender que se relaje. Estas escenas me siguen confirmando que no deberían haber acabado esta relación, que tenían mucho potencial para seguir juntos. Ellos dos se complementaban de muy buena manera. Donovan es modificado con las habilidades de un Wendigo. Theo lo manipula para que ataque a Stiles, un dolor emocional para el sheriff. Luego el grupo investiga a través de unos libros y descubren que son las quimeras. Stiles, después de quedarse dormido en la escuela mientras investigaban, sale del colegio tratando de arreglar el jeep. Y en este momento comienza la mejor escena de Teen Wolf. Intenta zafarse mordiendo la mano de Donovan, pero este lo sujeta. Por detrás, ambos forcejean. Stiles logra golpearlo con la cabeza. Toma una llave fija, se da vuelta y lo golpea antes de escapar.
Al ver que Donovan vuelve a levantarse, decide correr hacia el colegio. Cruza los pasillos y llega hasta la biblioteca. La puerta está cerrada, por lo que utiliza su tarjeta para abrirla. Por un momento parece relajarse, creyendo que está a salvo, pero Donovan logra entrar. La tarjeta se le había caído durante la huida. Styles deja huellas de sangre en el suelo mientras se esconde entre los estantes con la llave todavía en la mano. Entonces se escucha sonar un teléfono. Por un instante cree que lo tiene en el bolsillo, pero rápidamente se da cuenta que se le cayó. Donovan se lo confirma y menciona que es Malia quien está llamando. Entonces comienza a hablar. Le pregunta si alguna vez escuchó algo sobre su padre. El sheriff le contó lo que ocurrió con el suyo. Con el afán de provocarlo, Donovan explica que durante un tiroteo, una bala destruyó la 9ª vértebra de su padre y atravesó su médula espinal. No solo perdió el uso de las piernas, perdió prácticamente todo lo que había de la cintura para abajo. Según Donovan, mientras eso ocurría, el sheriff se quedó en el vehículo pidiendo refuerzos en lugar de entrar a ayudarlo. Lo llama cobarde. Dice que es el tipo de persona que no le cuenta la verdad ni siquiera a su propio hijo. La acusación enfurece a Styles. Se tapa la boca con la mano intentando mantenerse en silencio y controlar sus emociones. Entonces, escucha a Donovan subir las escaleras. Styles se mueve para intentar localizarlo, pero Donovan aparece atrás de él. La llave cae al suelo. Donovan vuelve a sujetarlo por detrás y lo estrella contra una estructura metálica en construcción. Styles intenta escapar subiendo por ella. Lo golpea con el codo, pero Donovan vuelve a levantarse. Esta vez lo agarra de las piernas. Styles intenta seguir subiendo, pero no puede. Donovan le dice que va a comerse sus piernas. Y es entonces cuando Styles ve un seguro en la estructura, su última esperanza. Lo arranca. Los tubos metálicos del lado izquierdo se desprenden y caen sobre Donovan. Styles ni siquiera mira al principio, su rostro refleja incertidumbre. Cuando finalmente se da vuelta, mira el cuerpo, mira el lugar y durante unos segundos parece no entender qué acaba de ocurrir. Incluso intenta sacar el tubo, pero ya es demasiado tarde. Donovan muere. Styles queda devastado. Tiene los ojos llorosos y una expresión difícil de describir, como si su mente se hubiera quedado en blanco. La cámara enfoca el tubo atravesando el pecho de Donovan. De la herida sale mercurio. En ese momento Styles se aleja ligeramente mientras la cámara se acerca a su rostro. Acaba de darse cuenta. Mató a alguien. Todas las veces que evitó esa posibilidad, todas las veces que intentó mantenerse al margen de esa línea, explotan en ese preciso momento. Tenemos un último plano de Donovan. Después la cámara vuelve a Styles. Tiene la boca entreabierta, respira con dificultad, como si todavía no pudiera creer lo que acaba de pasar. ¿Emergencias? ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Emergencias? Por favor, dígame en qué puedo ayudarle. Ha llamado a emergencias. Esta línea es solo para emergencias. Si no tiene una emergencia, por favor, cuelgue. ¿Quieres que mande una patrulla? ¿Cuál es la dirección? Es la escuela, la preparatoria Beacon Hills. Veré si hay una patrulla en el área. En una especie de plano contrapicado, vemos las manos de Styles cubiertas de sangre, cortando el teléfono fijo. El encuadre sube lentamente hasta mostrar su rostro. Respira rápido, está visiblemente angustiado. Mira hacia abajo, se muerde ligeramente los labios, vuelve a mirar el cuerpo. Su expresión transmite la sensación de que algo cambió para siempre. Se da la vuelta hasta la puerta y cuando intenta bloquear la entrada de la biblioteca, escucha nuevamente sonar el teléfono. Su rostro se llena de pánico. Podrían encontrarlo. Se acerca con cuidado al cuerpo de Donovan. Su mano tiembla mientras recoge el celular. Es Malia. Decide rechazar la llamada y guarda el teléfono en su bolsillo. Durante unos segundos sigue observando el cadáver. La posición de la cabeza hacia abajo y el ojo en la comisura, la mirada perdida, el silencio de la escena generan una imagen perturbadora. Styles retrocede. Se da la vuelta. La cámara enfoca la mano de Donovan. Una gota cae mientras la puerta se cierra. Más tarde, Styles logra reparar el jeep. Cierra el capó rápidamente y se sienta al volante. El vehículo arranca, pero él no avanza. Su mano derecha sigue temblando. Se toca la cabeza con el brazo izquierdo y respira de forma acelerada. Escucha bocinas. Mira hacia la escuela. Apaga las luces. Toma la palanca de cambios. Retrocede. Y entonces llega la patrulla. Styles observa. Intenta no mirar, pero ya es demasiado tarde. Se hunde en el asiento para que no lo vean. El oficial observa el jeep, pero no le presta atención y entra al edificio. La cámara vuelve al rostro de Styles. Luego enfocan su mano ensangrentada. Finalmente se observa en el espejo retrovisor. Evita su propia mirada. Aprieta el volante con fuerza
El oficial sale de la escuela, escucha nuevamente la radio policial, informan que se trató de un código 653, una llamada catalogada como falsa alarma, y vuelve a su patrulla. Styles ya no entiende nada. Sale del vehículo y corre hacia el interior, pero cuando llega a la biblioteca el cuerpo de Donovan ha desaparecido. Todo parece limpio, como si nada hubiera ocurrido. Da unos pasos hacia adelante. El tubo metálico ya no está en el mismo lugar. Styles lo observa con preocupación y la escena termina. Esta es una de las mejores escenas de Teen Wolf, incluso la mejor escena. Me sorprende que el episodio no tenga una valoración más alta. La dirección, la actuación y la forma en que está grabada consiguen transmitir muchísimo con muy pocos diálogos. Lo más impresionante es que la escena logra condensar prácticamente todos los miedos de Styles en un solo momento. El miedo a perder el control, el miedo a convertirse en alguien diferente y sobre todo el miedo a cruzar una línea de la que no puede volver. Por eso creo que la muerte de Donovan es mucho más que la muerte de un personaje secundario. Es el momento en que una parte de Styles también muere. No porque se vuelva una persona completamente distinta de un día para otro, sino porque pierde algo que había conservado durante toda la serie. A partir de este punto ya no puede verse a sí mismo de la misma manera, y eso es lo que hace tan interesante el resto de la temporada. Mientras la historia avanza, seguimos viendo a Styles, pero ya no es exactamente el mismo de antes. La culpa, el miedo y las dudas sobre sí mismo empiezan a ocupar un lugar cada vez más importante. La dualidad que nace desde este momento es excelente. Styles hizo lo necesario para sobrevivir, pero eso no evita que tenga que convivir con las consecuencias emocionales de lo ocurrido. Luego vemos a Styles escribiendo en la pizarra, vuelta pensando que Donovan no está muerto, pero llega a la conclusión de que alguien se llevó el cuerpo. Él borra lo escrito y se queja. Aquí vemos su angustia y sobre todo una frustración de no saber lo que está pasando, de ya no poder controlar lo que sucede. Parece que esa balanza solo se está inclinando hacia lo malo, pero en algún momento se equilibrará lo bueno, ¿verdad? Una llamada de Scott lo sorprende, además le duele el hombro y Scott le confirma que alguien se lleva los cuerpos, lo que confirma su teoría. El cuerpo de Donovan sigue en alguna parte. No siente solo alivio o angustia, sino algo que no se puede explicar en palabras. El sentimiento de que algo ya ocurrió y no puedes cambiarlo es horrible. Más adelante sabremos que el causante de las desapariciones es Parrish. Lydia va a visitar a Styles y él decide acompañarla a la casa Aiken. Por cierto, Lydia nota que está dolorido. Van junto a Scott y Kira. Mientras esperan a que abran las puertas, Scott habla con Styles. Se ve demasiado alterado en esta escena y Scott se lo recalca. Dirige su mirada hacia Kira. Le dice que ella habla en japonés cuando duerme y evitó que ella matara a Lucas, una de las quimeras. Styles le dice que no suena tan mal y fue en defensa propia, una clara metáfora con lo que está viviendo él. Aquí, de alguna forma, sabe que Scott tal vez no confiaría en él por completo sobre lo que ocurrió. Es como una respuesta sin haberlo dicho. Además, se escucha como muy a la defensiva. Scott le dice que no deberían matar a gente que salvan. Styles baja la cabeza y probablemente se le reafirma que la confianza entre él y Scott se está perdiendo. Entran a la casa Aiken. Le piden pertenencias y Styles se da cuenta que dejó el seguro de la construcción ahí. Esto después no se vuelve a mencionar, pero bueno. Visitan al tipo del tercer ojo. Es creador de los libros de los Doctores del Miedo, que crean a las quimeras. Como Lydia, al ser Banshee, no se considera como tal un ser sobrenatural, y Styles, al ser humano, ellos sí pueden pasar por el Serval. Uno de los que están ahí es un Slough, que toma la forma de almas perdidas. Una de ellas, Donovan. El loquito les dice que creó el libro ya que la gente que lo leía recordaba a los Doctores del Miedo. La fuerza sobrenatural que provoca esto es el Nemeton. A cambio, Lydia le graba un grito. Kira comienza a producir electricidad. Los Doctores del Miedo querían eso para que se rompiera el campo electromagnético de Aiken y sacarle el tercer ojo al loquito. Él escapa utilizando la grabadora con el grito de Lydia. En el siguiente episodio, la patrulla de policía encuentra 8 huecos en el suelo y contando serían 10 quimeras, pero el sheriff agrega a Donovan. Esta le afecta bastante. Los doctores no son grabados gracias a usar las fuerzas electromagnéticas. Mencionan también que Donovan fue un fracaso. Malia dice que ya murió, pero el sheriff menciona que no pueden decir esto hasta que vean el cuerpo. Atrás está Styles, demasiado afligido y callado. Cambia un poco de tema, dice que deben tener algo en común. Como ya mencioné anteriormente, es por un trasplante. Scott, Kira, Malia, Styles, Lydia y Theo deben leer el libro para recordar. Malia le pregunta a Styles qué le pasó en el hombro. Tío, escucha esta conversación. Él dice que se le cayó el capó encima cuando revisaba el motor. Él le pregunta a Malia si recuerda algo más, y ella miente, ya que sí había recordado algo.
La loba del desierto provocó el accidente de su mamá y las hermanas. Kira, más adelante también sabiendo que su agresividad es por lo que los doctores le hicieron. Scott tiene un recuerdo de un incidente con su perro. Liam, al tener un inhalador, se lo lleva y le dice su nombre para que reaccione. Lydia recuerda también un incidente con su abuela y Stiles la acompaña hasta una parte del hospital, ya que en realidad ella quiere saber qué le hicieron los doctores, porque cuando fue herida se tuvo que operar. Él se va de la habitación y cuando entra al ascensor comienza a alucinar con su madre, donde ella aparece al lado de él. La sigue hasta el tejado donde su madre está por tirarse, ya que no le gustaba cómo Stiles la veía. El sheriff le dice que es por la demencia. Ella está imaginando cosas que no suceden. Cronológicamente, Stiles tenía 10 años en esta escena. Su madre lo ataca diciendo que deje de verla y en realidad era una quimera, y Theo lo salva a Stiles. Además le quita la vida a la quimera. Malia salva a Scott de un doctor y su madre le inyecta un broncodilatador. Al final los tres terminan en el ascensor. Paralelamente, Tío le dice a Stiles que no mencione algo sobre lo que hizo y que él tampoco dirá algo sobre Donovan. Tío menciona que vio el andamio caer y luego el cuerpo de Donovan. Aquí Stiles confía, aunque sea un poco en Tío, y lo ve como una especie de aliado, alguien que comprende su situación, como siempre, Tío manipulando emocionalmente para poder zafarse. Utilizando la defensa propia para justificar su acto, encuentra la primera oportunidad real para acercarse a Stiles. Llevan el cuerpo a la veterinaria y le dicen a Scott que uno de los doctores lo mató. Aquí también vemos que Hayden, la amiga de Liam, también es una quimera. Scott y Stiles quieren esconder la convergencia más fuerte en el colegio para atrapar a uno de los doctores, con ayuda de Parrish y Liam. Aquí Kira y Scott se despiden por un tiempo para ella saber lo que le sucede. Mientras Tío cuida el cuerpo, Stiles aparece y utiliza su teléfono conectado desde su reloj para poder ver quién se lo lleva. Tío intenta hablar con Stiles sobre que quiere formar parte de la manada. Le dice que Stiles le recuerda a su hermana, inteligente, molesta, y que lo cuidaba como Stiles lo hace con Scott. Un día encontró su cuerpo en un arroyo, manipulando otra vez. Solo digo. Stiles, al cuestionarle eso, Tío le dice que a pesar de que se lleven mal, él lo cuidará. Bastante turbio teniendo en cuenta que él dejó morir a su hermana. Acá Tío, aunque Stiles no lo detecte, se está quemando un poco, ya que le dice que vio sus dientes y era un Wendigo. Mencionan el mito de que convertirte en un Wendigo es por consumir carne humana, y básicamente te terminas convirtiendo en algo que siempre lo desee, un Wendigo. Y Tío le pregunta si esa fuera la única manera de sobrevivir, el canibalismo. Acá Tío le comparte indirectamente algo de su filosofía, justificándose sus acciones como traicionar a su hermana, manipular, trabajar con los doctores. Stiles dice que su castigo será perder a Scott. Empiezan a discutir. Tío dice que Scott no sería un alfa si no lo perdonara por lo de Donovan, y Stiles dice que el alfa verdadero literalmente abdica al asesinato. Cuando tomas una vida inocente, tus ojos cambian de color, y a Tío no le sucedió eso, pero tal vez es porque no se siente mal. Le dice que no es culpable por lo de Donovan. Stiles menciona que se sintió bien cuando supo que estaba muerto. Tío sonríe al escuchar esto. En realidad, el bien de Stiles se refiere a un cierto alivio. Son atacados por Parrish, el sabueso infernal. Se lleva el cuerpo y Tío despierta a Stiles. El sheriff es cuestionado por la madre de Scott ya que encuentran un cadáver en su casa. Y el sheriff llama a la policía. Detienen a Kira por ser la principal sospechosa. Scott ve las memorias de Cory, una de las quimeras. Descubren que los doctores se ubican en la planta del tratamiento de aguas. Scott actúa de una forma impulsiva porque necesita encontrar a Liam y Hayden. El cuerpo de una quimera es escoltado por la policía. Stiles discute con su padre. Dice que deben dejar que se lleve el cuerpo. El sheriff ve una tarjeta y menciona sobre el acceso de la biblioteca. Stiles le dice que ya lo perdió. Stiles decide tirar la tarjeta por el gran miedo que tiene de ser descubierto por su padre. Liam y Hayden son rescatados detectándolos. Parrish se lleva el cuerpo y a través de su placa descubren que es él. Kira ahora sí se va finalmente. Para encontrar los cuerpos deben encontrar el Nemeton. Lydia y Stiles tratan de encontrar el cuerpo. Él le dice a Lydia que al ser Banshee puede encontrar el Nemeton. Ella prefiere llamar a Parrish. Le dice que no porque uno de los cuerpos sería una pista, refiriéndose a Donovan. Más tarde, Tío y Stiles hablan sobre que encontraron a Josh y a Donovan. Tío dice que tienen que decir la verdad. Aquí Stiles alucina pensando que él es Donovan, mostrando su culpa. Se deja entrever que acepta decir la verdad. El sheriff sospecha de Stiles, investiga en la biblioteca, ve que hay una especie de humo negro utilizando la luz ultravioleta y también recuerda que le notificaron sobre la llamada de broma, una realizada por Stiles y otra por Tío. También sobre la charla que tuvieron sobre que siempre los culpables cometen un error. Conectando esto, piensa que él podría haber matado a Donovan y por eso no encontraron el cuerpo. Cory empieza a morir por el mercurio ya que los doctores del miedo lo llenaron de eso. Scott y Tío van al hospital y en ese trayecto le cuenta una historia distorsionada sobre lo que sucedió realmente. Que Stiles se excedió tanto y le seguía golpeando a Donovan hasta que le rompió el cráneo. Esto impacta demasiado a Scott. Además le muestra la llave que Stiles usó. Otra chica también es asesinada por un doctor.
Malia no soporta esto y Styles trata de consolarla, pero ella se va. Cory hizo destrozos en el hospital. Parrish y Lydia encuentran el Nemeton. El sheriff interroga a Tío y él le cuenta la historia de Styles, pero como si él fuera el que lo hubiera vivido, para quedar como inocente y que no podía dejar que Donovan matara a Styles. Scott discute con Styles. Para ser honesto, los dos están mal, ya que Scott confió en Tío y prácticamente la conversación sola se da a entender que lo que contó Tío pasó. Lo mataste. Mataste a Donovan. Él iba a matar a mi papá. Entonces, por eso la reacción de Scott. Estaba confundido e impactado. Styles trata de decirle que iba a matar a su padre, y algo que confirma lo dicho con Tío, que tal vez él hizo eso por sus padres. Entonces ahí se malinterpretaba todo, así que Styles nunca le dijo lo que realmente pasó. ¿Cómo iba a saberlo Scott, si Tío había distorsionado todo? También debería haber confiado en su amigo desde el principio, y Styles debería haberle contado lo que sucedió para dejar las cosas claras y que no suceda este malentendido. En resumen, los hechos que vivieron ellos sobre lo que sucedió desembocaron en esta situación. Scott no es un mal amigo, simplemente no sabía la verdad. Todo lo que decía Styles coincidía con lo que sabía Scott. Parecía como si quisiera justificar lo que hizo. Sobre todo, también el diálogo de que a veces hay que ensuciarse las manos, y él es un humano. Luego, lo del padre. Acá también Scott menciona que siempre hay una elección y que en un punto dejaba de ser defensa propia. Styles le pregunta si le cree, y él le dice que quiere hacerlo. Le dice que diga que cree en él. Scott menciona que no pueden matar a la gente que tratan de salvar. Styles le repite que diga que cree en él. Di que me crees. Scott se asusta. Styles se percata de esto. ¿Qué puede hacer al respecto de lo que hizo? ¿Cómo solucionarlo? Y Scott no sabe qué decirle. Le dice que debería hablar con su padre. No soporta la situación y entra a la veterinaria. Si lo pensamos, Scott siente que su amigo perdió la cordura y también Styles muestra signos de una cierta agresividad. Tal vez desembocó en atacar así a Donovan. De esa forma lo veríamos si fuéramos Scott. Luego Liam le pide a Scott que muerda a Hayden, ya que fue atacada por uno de los doctores con mercurio y el episodio finaliza con Scott diciendo que no. Liam discute con Scott por no querer hacerlo. El sheriff de la patrulla es amado por la hermana de Hayden, que termina chocando el auto por un animal muy grande. Se encuentran en el colegio y ven que la construcción con el nombre está en el medio del pasillo con el techo partido. El padre de Styles recibe una carta donde está la tarjeta que usó Styles. O sea, cada vez sospecha más que es él, a pesar de que Tío hubiera dicho que él lo hizo. En la veterinaria, Tío le dice a Scott que necesita su manada, y él lo ayudará con eso. Parrish se encerró ya que descubrieron que él se lleva los cuerpos. Vemos a Lydia y Styles viendo cómo se llevan su jeep. Malia lo lleva con su auto hasta la estación. Comienzan a hablar sobre cómo dejó que el auto llegara a ese punto y acá se nota algo bastante interesante, que tal vez debería haber usado algo más que cinta. Le dice que estaba distraído, por si ella no lo había notado. Lleva mucho tiempo descuidando sus amistades, su relación con Malia, su salud mental en general. Y el jeep termina siendo una representación clara de lo que está sucediendo con Styles. Ella le pregunta si quiere que entre con él a la estación y él dice que no, porque él piensa que debe encargarse de esto. O sea que hay gente dispuesta a acompañarlo, pero él todavía no sabe cómo dejar que lo hagan. Además, cuando Malia básicamente le dice que a ella no le importa, que ella sabe lo que pasó, pero aún así decide quedarse, Styles no puede aceptar esto porque no puede perdonarse a sí mismo. Por eso, él menciona algo de sí, pero a mí sí me importa. Y aquí ellos terminan su relación. Aunque no se deja de forma explícita, se deja entrever que sí. Theo golpea a Lydia ya que descubrió que Parrish es un sabueso infernal. Luego habla con Malia. Le ayudará con el tema de la loba del desierto. Luego Scott observa lo que sucedió en el colegio. Después de esto se da a entender que Tío encerró una quimera en el hospital. Parrish se va a la estación ya que Styles le dijo que no lo detengan. A Hayden le llevan al hospital tratando de salvarla. Scott es emboscado por Tío, haciéndole creer que Lydia le dijo que vayan a la biblioteca. Luego Scott, cuando la llama, solo está su teléfono. Tío encierra a Scott usando Serval. Scott intenta salir pero no lo logra. Malia pelea con la quimera encerrada y es salvada por una cazadora. Scott se da cuenta luego de subirse al techo que el inhalador que le dio Tío tiene Wolfsbane. Liam golpea brutalmente a Scott, ya que al ser luna llena es más fuerte. Terminan quebrando el cristal de la biblioteca, cayendo en picada. Styles observa que Parrish se lleva el cuerpo de Cory. Me olvidé de aclararlo, el mercurio afecta a las quimeras. Tío y Styles se encuentran. Él le dice que Scott no quiere hablar con él. Le muestra la tarjeta y le dice que hasta el hijo del sheriff comete errores. Tío deja en claro que lo hirió y habla sobre la idea de una manada, que Scott no estaría incluido en ella. De alguna forma deja de manipular de forma sutil y empieza a hacerlo de una forma muy directa.
Hay 3 ideas que son bastante fundamentales en esta escena, donde Tío entiende a Styles mejor que nadie en este momento. Tío identifica esto como la herida que tiene Styles. No piensa que Donovan sea el problema en sí, cree que el problema es la culpa. Él entiende que el problema de Styles es cómo se ve a sí mismo, después de lo de Donovan. Por eso menciona el Nogitsune, porque Styles lleva toda la temporada preguntándose si hay algo malo en él. Luego está intentando validar esta violencia que Styles arremete contra él pegándole 2 veces seguidas. Luego de que le diga que le dirá dónde está su padre si promete no dudarlo a Scott. Aquí él dice... Luego Styles lo golpea de vuelta y Tío cae al suelo. Quiere que Styles asocie esta violencia con el alivio. Quiere convencerlo de que esto es legítimo y debería aceptarlo, que hizo lo necesario, que fue en defensa propia. Intenta convencer de que esa parte agresiva forma parte de Styles. Y luego cuando dice que no puede perder a su mejor amigo, aunque ambos sabemos que nunca lo necesitaste, parece una de las frases más reveladoras de todo el personaje, porque eso no describe a Styles, describe a Tío. Scott sí es importante para Styles, por eso está sufriendo tanto, por eso quiere hablar con él, por eso sigue intentando arreglar las cosas. Tío es quien nunca aprendió a necesitar a nadie. Tío es quien construyó una manada basada en el poder en lugar de la confianza. Entonces esto es más una proyectada de él. Luego Hayden muere y en ese preciso momento Liam ataca brutalmente a Scott. Mason lo llama y él cuando se despierta se entera de que Hayden está muerta, entonces deja de atacar a Scott. Luego viene Tío y ataca a Mason y lo desmaya. Scott está demasiado lastimado, entonces Tío asesina a Scott. Luego vemos la escena de Styles salvando a su padre y también vemos a Parrish llevándose el cuerpo de Hayden. Y bueno, les menciono que Hayden al final revive ya que Tío revivió a todas las quimeras muertas al final del episodio. Uno de ellos, Cory. Y gracias a los recuerdos de Lydia, Tío encuentra el Nemeton. Ya en la segunda mitad de la temporada vemos al padre de Styles bastante lastimado y de hecho se dice que necesita trasplante de sangre cero negativo y el 7% de la población lo tiene, o sea que es literalmente escaso. Luego Styles intenta sacar el seguro para su padre. Melissa dice que se hará cargo de eso. Ella menciona que Scott vendrá más tarde. En esta escena también trata de ocuparse de este tema sobrellevándolo solo. Y la enfermera le pregunta si le notifican a algún pariente. En este diálogo bastante triste, Styles dice que solo él. En esa misma escena se da cuenta que es lo único que le queda a su padre. Luego vemos a Scott estresado por lo sucedido. Y bueno, me olvidé de mencionarlo. Revivió gracias a su madre. Intenta convertirse en alfa, pero no lo logra y trata de sanarse algunas heridas. Luego vemos una escena de Styles llorando por la situación. Melissa despierta a Styles y le dice que el sheriff está mejor. Scott y Parrish ingresan el día al hospital. Al final parece que el sheriff no se recupera y no logran decirle a Styles lo que sucede. En ese momento llega Scott y... ¿Dónde estabas? Tú confiaste en él. ¿Creíste en él, cierto? de alguna forma tratando de decirle que no estuvo para él. Todo se tranquiliza y Scott le dice que Lydia también está herida. Intenta verla, pero la madre no le deja. Melissa, Scott, Parrish y Styles charlan sobre lo sucedido y esperan a que Tío busque a Styles. Tío ingresa a la casa donde está Styles. Él comienza a hacerle preguntas. Scott escucha sus latidos para saber si miente. Styles le pregunta qué le pasa a su padre. Tío lo empuja cuando Styles intenta acercarse a él. Styles se desmaya y Scott lo despierta. En ese trance escucha a su padre decirle que debe levantarse. Scott menciona que el corazón de Tío se sobresaltó cuando dijo que envenenaron a su padre, o sea que alguien de más lo tocó, y eso Tío lo dejó claro. Styles quiere hacer el resto solo, pero Scott no quiere dejarlo. Discuten sobre que él le creó a Tío y no sabe lo que sucedió. Él le dice que importa solo su padre ahora. Entonces, si ya sobrevivieron a muchas cosas, pueden sobrevivir a las quimeras. Malia se une también para leer el olor de la quimera contra la que peleó, la cual hirió al sheriff. Liam descubre que Hayden está viva. El grupo se mete en los túneles. La quimera empuja de la nada a Styles, lo que le hace desmayarse de vuelta, y escucha de vuelta: Styles, tienes que levantarte. Un recuerdo de su padre en el funeral de la madre diciéndole que aún lo tiene a él. Recuerda a la persona que lo hizo levantarse. Y justo cuando está en un punto vulnerable de su vida, Styles se levanta. Y junto con la quimera abren un portón cerrado. Melissa le dice al doctor que un pedazo de hueso está envenenando la médula ósea del sheriff. Entonces la operación sale exitosa y el padre de Styles sobrevive. La quimera que vimos termina siendo asesinada. La bestia de Gebodan comienza a atacar y Scott trata de unir algunas ideas. Styles en el hospital ve a su padre ya despierto. Confirma que la historia de Theo en realidad le sucedió a Styles. Le pregunta si de verdad pensó que no podría decirle a nadie. Y él mismo, Styles, dice que sí. No podía hacer eso. Que tal vez no fue defensa propia, y si él le dijera que lo quería muerto, aún así su padre dice que le creería. Que querer muerto a alguien y matarlo son dos cosas distintas. Fue en defensa propia y él destruiría cualquier cosa para ocultarlo. Aquí el sheriff menciona que lo de Kira fue un error. Nada desaparecerá para Styles,
pero debe cargar con eso, hasta que haya un contrapeso, como cuando logre salvar a alguien. Su cabeza sabe que su crimen fue para sobrevivir, pero su corazón aún cree que fue un homicidio. Su corazón debería escuchar a su cabeza. Styles dice que es algo más que culpa, que perdió algo que no puede recuperar, y el sheriff le dice que no lo hará, por completo, si es que no se perdona a él mismo o a alguien más. A esa persona es Scott. Aquí no hay mucho para analizar, ya que la escena ya es explícita. Me gusta que logren hablar de las cosas de una forma tan natural y poco forzada. El papá de Styles guiando a su hijo para que tome la decisión correcta. Cuando admite que pensó que no podía contárselo a nadie, entendemos hasta qué punto la culpa lo había aislado. No era únicamente el miedo a las consecuencias, era el miedo a que las personas que más quería lo vieran diferente, y es aquí donde el sheriff vuelve a demostrar por qué es uno de los personajes más importantes de la serie. No intenta justificar todo lo ocurrido, ni le dice que olvide lo que pasó, tampoco minimiza el impacto emocional que tuvo sobre él, que hace separar dos cosas que Styles lleva toda la temporada confundiendo, lo que sucedió y lo que siente sobre lo que sucedió. En vez de hacerle creer que no tiene algo de qué culparse, el sheriff hace lo contrario, intenta enseñarle a vivir con eso. También luego de eso logran ver una grabación de la bestia. Descubrí algo. ¿Quieres mi ayuda? Sí, dijiste que puedes encontrar pistas que yo no. Ven la cámara y logran deducir que había otra entrada, ya que de las 3 personas solo salieron 2. Styles y Scott observan el lugar donde se vio la bestia, mucha sangre y algunos rasguños. Entre los dos, levantan un mueble que abajo había un hueco. Aquí confrontan a la manada de Tío, aunque los dos son paralizados por el cánima y Scott logra transformarse aunque sea un poco. Tío rompe una parte del suelo donde había un texto que significa la condena de la memoria. O sea, la bestia de Gebodan en realidad es una criatura resucitada. Scott dibuja el escudo de la manada y deciden ir a buscar a Kira. Kira busca ayuda en el clan de Skinwalker, pero lo interesante no es eso. Styles y Scott comienzan su viaje. Mientras Kira se prepara, Scott y Styles hablan sobre la bestia de Gebodan, también sobre que Malia probablemente mate a su madre antes de que ella lo haga, y se les acaba la gasolina, así que deben recargar. Y durante varios episodios, como ellos no han podido hablar, cada conversación terminaba más bien en una discusión o simplemente hablaban sobre resolver o investigar algo, así que hacen algo completamente normal, cargar gasolina. Hay un silencio incómodo porque ambos saben que tienen que hablar, pero ninguno de ellos sabe cómo empezar. Scott sostiene el recipiente de gasolina mientras Styles recarga el combustible. Ninguno parece saber qué decir, y precisamente por eso funciona. Ahora solo queda una conversación pendiente. Hay una especie de simbolismo accidental en esta escena, porque se quedaron sin combustible, el viaje se detuvo y de alguna manera eso mismo ocurre con su amistad. La comunicación se agotó, la confianza se vació poco a poco y antes de poder seguir adelante necesitan detenerse y solucionar eso primero. Cuando ya terminan de rellenar el recipiente, la conversación termina. Styles ya dijo lo que realmente sucedió. Él sacó el seguro y cuando abrió el seguro, el andamio, los tubos de metal se le cayeron a Donovan en el cuerpo y lo atravesó. No sé si esto estará hecho a propósito, pero funciona bastante bien como una metáfora. Luego, cuando Kira ya está preparada, pelea contra un Oni y en esa batalla Scott y Styles empiezan a darse cuenta que el clima se empieza a poner bastante feo. Y antes de ir a ayudar a Kira, tienen una conversación donde Scott deja de defenderse y Styles deja de justificarse. Simplemente hablan, se sinceran. Es la primera vez en la temporada que sucede esto entre los dos. Y hay una frase que para mí es el centro de esta escena. Que es cierto. Hay veces que dejamos de hablar en una conversación porque creemos tener la razón o porque simplemente los otros no los entienden. Y tal vez esta mala comunicación provoca estos conflictos. Esto nunca sucedió en sí por Donovan. Su separación fue por dejarse de hablar. Tío los manipuló porque había espacios entre ellos. A espacios que ninguno quiso llenar. Scott asumió cosas sobre Styles y Styles asumió cosas sobre Scott. Cuando finalmente intentaron hablar, ya estaban demasiado heridos. Por eso Scott dice 5 minutos. Ya hubiéramos descubierto que eran otras historias. No estaba hablando solo de aquella noche, estaba admitiendo que la ruptura de su amistad pudo haberse evitado. También hay algo muy importante. Cuando Scott dice, siempre pensé que si pasaba, ese sería yo. Eso conecta con algo que he mencionado varias veces en mi análisis. Scott es el que siempre toma los riesgos. Si alguien terminaba con sangre en las manos, debía ser él. No Styles. Y ahí es donde cae algo de culpa por parte de Scott, porque durante años intentó proteger a Styles de ese mundo, pero descubre que Styles fue precisamente la persona que terminó cargando con eso. Por eso esto no es solo un perdón, es sobre las expectativas rotas. Scott nunca imaginó que esto le pasaría a Styles, y Styles nunca imaginó que Scott dudaría de él. Además hay algo que me parece muy bueno durante gran parte de la temporada. Styles creyó que Scott ya no podía entenderlo. Scott creyó que Styles también estaba escondiendo algo terrible, pero cuando finalmente hablan, descubren que ambos estuvieron sufriendo por exactamente la misma razón. No querían perder al otro. Ya no estaban intentando querer demostrar quién tiene razón. Estaban intentando recuperar algo que pensaban haber perdido. Vamos, solo quedan unas horas antes del amanecer.
También funciona simbólicamente porque después de toda la oscuridad de la temporada, literalmente están avanzando hacia el amanecer. Sé que podría seguir con el resumen de la serie en sí, pero ya aclaré. Simplemente iba a hablar sobre el desarrollo de Styles hasta que termina. Y yo aquí considero que termine el desarrollo de Styles. Comenten qué opinan en los comentarios, discutan, armen sus propios debates. Me parecería bastante interesante, ya que la comunidad de Teen Wolf está prácticamente desaparecida en YouTube y prácticamente no hay análisis sobre la serie. Porque bueno, tengamos en cuenta que tiene un poco de copyright. Si este video ya está subido a YouTube, es porque bueno, no me comí tanto copyright. Nos vemos en un próximo video. Salvaste sus vidas. Mason, Malia, la mitad de Beacon Hills. ¿Debes sentirte bien? Sí, por un rato. ¿Es algo que te gusta sentir?